Hola, buenas tardes. A ver si me van diciendo, si se ve. Creo que sí, creo que ya me están escuchando y me están viendo. Si alguien me da el ok, arrancamos. Bueno, me presento. Mientras tanto, mi nombre es Vanina. Soy de Abrazo por Dar Vida, de la ciudad de Rosario en este caso. Y hoy vamos a hablar un poco de genética y reproducción asistida con Caro, que es mi otra compañera y coordinadora también de acá del Abrazo Rosario, y con el doctor Ramiro Colabianchi. Ahora apenas ellos me manden solicitud, los vamos a ingresar para poder hablar entre los tres. En realidad la entrevista la va a hacer Caro, voy a ser de mediadora y presentadora como para darle un marco acá a nuestra charla. A ver si me van a ellos mandando solicitud. Ahí tengo. Estamos. A ver, a ver qué tenemos. Hola Doc, hola Caro, Hola, buenas tardes. ¿cómo ¿Me va? A escuchan ver, bien? yo te escucho perfecto. Bueno, bárbaro. Acá estoy, hice una escenografía con mi Ujú. amigo, el logo de Abrazo. Se ve perfecto, re Bueno, lindo bárbaro. y re linda. A ver el Doc. Decimos las redes. Mientras se Sí, conecta el doc. bien, perfecto. Bueno, Nos pueden seguir acá a través del Instagram, que es Abrazo por Dar Vida. Ahí, uy, se nos fue. A ver, Ramiro, espera un segundo que le vamos a volver a dar. lo- las digo yo mientras vos haces la Dale, conexión. perfecto. Bueno, nos vamos ordenando para que salga todo prolijo. Ahí Bueno, estamos. nuestras redes son, como siempre, el Instagram, el Facebook, que todavía lo mantenemos y lo seguimos asistiendo, en Abrazo por Dar Vida con la X, en Exacto. Facebook, en Instagram tenemos nuestro canal de YouTube, también donde todo esto va a estar subido después, y tenemos, bueno, las redes sociales más cercanas, que es el WhatsApp, que estamos todo el día conectadas, Los eh, WhatsApp en incluso grupos son más regionales. locales. Perfecto. Claro. Bien. Buenas tardes, Te doctor. saludamos. Muchas Hola, doctor gracias. Ramiro. ¿Cómo les va? Estuve un ratito Muy invertido bien, ahí lo con... presento. Muy bien. Él es el doctor Ramiro Colabianchi de Yo no la lo ciudad de escucho muy Rosario. bien. Yo te escucho, Yo pero no lo yo los escucho escucho a muy los dos bien, ¿no? perfecto. A ver, Caro, si me escuchas bien ahora. Medio bajito lo escucho al doctor. Puede ser que esté tapado. El resto, ¿cómo me escucha? Yo te escucho perfecto. Necesitamos que A me ver escuche ahí. Caro, que va a ser de ida y vuelta. Ahí está. Tal cual. Ahí está, ahí está, ahí está. Ve Muy que bien. subí un poquito el volumen y se escucha bien. Bueno, mejor. Bueno, hoy vamos a hablar con el doctor. El doctor nos va a desasnar, como decimos siempre, de un montón de cuestiones que tenemos, que tocamos muy de oído, porque, bueno, en nuestro caso somos pacientes y ninguna de las dos ha tenido problemas genéticos, así que escuchamos de muchas pacientes sí, eh, millones de problemas. Y bueno, lo queremos transmitir y que en palabras simples nos puedan explicar qué podemos hacer para evitar o para sobrellevar todo este tema, de la genética. Hace un mes estuvimos con Marcela, una compañera desde los inicios del abrazo, que nos contaba su problema genético, en el que tuvo una nena hace varios años. Ella tiene una traslocación robertsoniana. A ver si el doctor nos explica en palabras simples, Bueno, lo que es y, bueno, y después cómo fue el tema con su hija. muy bien. Bueno, si quieren hacemos una pequeña introducción de cómo está organizada la información genética y todo lo que podemos ver en, en fertilidad como para prevenir que no sucedan
sobre todo las cosas más frecuentes, y después, como segundo tema, las situaciones que se dan en alguna familia, aunque no sean Más frecuentes. puntual. ¿Está? Sí, Entonces, perfecto. Dale. Más puntual. claro, Bueno, en un principio veamos. vamos a abarcar lo que me acabas de contar, el caso que me acabas de contar, porque las alteraciones más frecuentes en la reproducción humana son las alteraciones en los cromosomas. Nosotros tenemos con mucha frecuencia, y la frecuencia la vemos en que nosotros como especie somos una especie subfértil, una especie que no cada vez que se tienen relaciones sexuales se da una fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Muchas veces la fecundación inicia y en los primeros días de ese óvulo y espermatozoide que se juntaron, ese embrión no sigue adelante. Las alteraciones principales son a nivel de los cromosomas. Para que entendamos, los cromosomas, como si Son fuera los el cromosomas. edificio. Claro, los cromosomas son el edificio que contiene los ladrillos que son los genes y que dentro hay miles de genes. Entonces, esos 30.000 genes aproximados están contenidos en 46 cromosomas, de los cuales recibimos 23 del óvulo y 23 del espermatozoide, que van a ser los 46. Del número 1 al número 22 están numerados, y el último es el famoso par sexual, que determina el sexo del embrión, sea sexo masculino XY, sexo femenino XX. Los genes que determinan que el embrión se defina para desarrollar los caracteres secundarios, los caracteres de genitales internos y externos como masculinos, están en el cromosoma Y. Por eso la diferencia entre XX, XY. Pero bueno, vos nombraste una alteración, que es una traslocación robertsoniana. No voy a entrar en todas las alteraciones que puede haber, que se llaman estructurales, No, no. pero sí voy a hacer la definición de alteraciones numéricas, que son las más conocidas, y las estructurales, que por eso se plantea eso, a ver qué pasará, pero que son las que más nos llaman la atención en la fertilidad, las que más le prestamos la atención. La numérica más conocida, y además de ser la más conocida, es la más frecuente, y por eso termina siendo la más conocida, es la alteración en el par 21. El nombre La técnico sería, trisomía 21. claro, trisomía. ¿Por qué es trisomía? Porque ver dos, como tendría que ser, hay tres. Entonces, trisomía. Ahí, no sé si soy yo el que está perdido o son ustedes. Yo también No, los veo a ustedes rondando, pero bien. Bueno, si me escuchan bien, sigo adelante. Escucho bien. Porque además, yo te escucho. Sí, sí. entonces, las trisomías pueden pasar en cualquiera de todos los cromosomas, y como la inversa, que es la monosomía. ¿Cómo se da la trisomía, que hay uno de más? La Principalmente monosomía, uno solo. uno de más en un solo par, es porque en el óvulo o en el espermatozoide, cuando se estaba generando la división de la célula original de 46, que se divide en 2 de 46 y después en 4 de 23, hubo un error y de un lado quedó 22 y del otro 24. La mayoría de las monosomías, que cuando se da la de 22, que fecunde la de 22, y es cuando falta, y en vez de haber dos, hay uno, monosomía y uno solo, son letales, y son aquellos embarazos que no arrancan, o son embarazos que terminan muy temprano. Las trisomías pueden ser cuando hay de más, porque la célula contraria, que es la que tenía 22, tiene 24. Lo más frecuente de ese error en el par 21. Le siguen 13, 18, y el error en los cromosomas sexuales, que ahí sí, las monosomías sexuales, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es cuando el sexo femenino tiene una sola X y no dos, no es altamente letal, también puede ser letal, pero llegan a nacer. Entonces, Bien. las alteraciones más frecuentes son de número, un error muy común, porque en la división de nuestros gametos, de nuestras células que van a participar de la fecundación, eso pasa con mucha frecuencia. Las alteraciones ¿Es estructurales, espontáneo o eso es, viene eso es traído, viene espontáneo. por... Es espontáneo, pasa naturalmente porque son errores en la naturaleza. Después, por supuesto que acá suma la cuestión de la edad de los óvulos, o la edad de la mujer, del individuo que va a poner a disposición sus óvulos para fecundar. El paso del tiempo tiene dos factores que juegan en contra de los óvulos. El uso de los óvulos de mejor calidad durante la etapa reproductiva, en la cual biológicamente la especie humana debería reproducirse para mantenerse en este mundo. O sea, pasa el tiempo, se van consumiendo los óvulos porque se nace con una dotación. Y además que con el envejecimiento esas células tienen menor capacidad para dividirse. Entonces, las dos cosas en que cuando pasa el tiempo hay mayor riesgo de que
esas células tengan errores. Y son errores que pasan azarosamente, pero pasan con frecuencia. Y que muchas veces, la gran mayoría de las veces, son embarazos que no se dan, o son embarazos que empiezan y terminan. Entonces, por eso, La no naturaleza es llegamos a sabia. tener el diagnóstico de todas las veces que pasa. Claro, exactamente. Es la forma de limitar el nacimiento de individuos que puedan tener alguna dificultad física o de salud. El otro grupo grande es el de las alteraciones estructurales. Entonces, esos edificios tienen diferentes pisos, que son lo que nosotros llamamos la estructura, que es donde está contenido el ADN. Hay un piso que trabaja y el otro que no. Un piso que trabaja y el otro, dos pisos juntos que trabajan y uno que no. Hay partes de los cromosomas que son estructurales y partes que sí tienen una actividad, porque los genes que están en ese lugar están activos dentro de nuestra forma. Nos van formando y van haciendo que funcionemos. Esas alteraciones estructurales son muchas, hay una lista muy larga. La translocación robertsoniana es una de ellas, es cuando se intercambia, se unen dos cromosomas que en una sección del cromosoma quedan pegados uno con otro. Después existe la recíproca, en cuales una porción de cada uno de los cromosomas se intercambian y quedan. Nosotros cuando vemos el edificio que está en la esquina de nuestra casa, vemos que el techo está pintado de otro color. Bueno, es porque lo cambió con la casa de al lado. Eso es lo que pasa con las alteraciones estructurales, que pueden ser equilibradas o desequilibradas. Equilibrada, que quiere decir que no hay ni ganancia ni pérdida de material genético. Entonces, como hay un equilibrio, nuestro organismo no se entera y sigue funcionando igual. Entonces, son personas que cuando van a reproducirse, sus gametos, óvulos o espermatozoides, pueden tener esa alteración que estaba equilibrada, desequilibrada, por una cuestión de que va la mitad para un lado y la mitad para el otro. Entonces, lo que estaba equilibrado cuando iban juntos, Esa persona no se da cuenta en absoluto. fenotípicamente. Yo sé que se dice fenotípicamente, pero vos me vas a explicar también fenotípicamente lo que quiere decir. Sí. El fenotipo son nuestras características físicas y cómo funcionamos. Fenotípicamente no se entera, no se ve nada, porque no hay manifestaciones, porque está equilibrado. O sea, es algo que lo llevamos internamente. Y que puede haber gente que no se entere nunca, porque la célula que participó de la fecundación era la que tenía o el cromosoma que estaba bien, o equilibrado el mismo error y se transmite la misma alteración de generación en generación. ¿Está? Entonces, Claro, o sea, esta translocación que nos contaste como antecedente de una persona que estuvo hablando con ustedes es una de las más frecuentes. Las alteraciones en el par 14 son de las más frecuentes. Así como las más frecuentes, cuando hay mayor frecuencia, quiere decir que la incidencia sobre la letalidad y las alteraciones que pueden hacer que la reproducción no se dé son menores. Entonces hay gente que nace con o sea ese que no tipo de siempre alteración. se transmiten, perdón, No siempre se no transmiten siempre porque se nosotros tenemos dos transmiten posibilidades. linealmente, o sea, no es que, claro, hay posibilidades. Se transmiten, sí, Acá no tenemos, saltea con generaciones. perdón. ¿Sí? Sí, te escucho, te escucho. No, 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 que acá justamente vengo leyendo y una de las chicas que nos está escuchando nos dice, yo tengo, mi hermana tiene, y ella lo que nos dice es que se puede transmitir en el embarazo, ella de su Por hermana. supuesto, lo que yo quiero decir es, lo tienen. Nosotros hacemos el diagnóstico que un individuo lo tiene. Estudiamos a la familia, también lo tienen. Y puede decir, mira, sí, pero mi hermana ya tuvo sus hijos y no lo tuvieron. Claro, porque las alteraciones estructurales tienen un riesgo de transmitirse, que no es el 100%. Cada Ajá. una puede haber alteraciones en cualquiera de los 46 cromosomas, entre cualquiera de ellos, porque, por ejemplo, otra alteración es dentro del mismo cromosoma, que se invierte una porción. Entonces, al invertirse la porción, tuvo que haber un lugar donde ese cromosoma se cortó mal y se pegó mal, y eso genera alteraciones en la división posterior y que se puedan perder o repetir porciones. Y todo eso genera en la descendencia, sí, manifestaciones, porque se ganó o se perdió material. Entonces, bueno, eso es lo principal, alteraciones cromosómicas. Suceden naturalmente y hay individuos que tienen alteraciones estructurales que pueden no enterarse toda su vida, porque cuando esto se va transmitiendo de generación en generación de la misma manera, no nos enteramos, hasta que una de esos individuos pueden tener dos pérdidas de embarazo o un tiempo de búsqueda del embarazo muy prolongado. Y al estudiarlos, porque cuando vienen a consultar a un centro de fertilidad, les hacemos el cariotipo para poder identificar si está eso. ¿Por qué le hacemos el cariotipo a las personas que hacen tratamiento de fertilidad?
porque el 5% de los individuos que tienen alguna dificultad para concebir, dificultad es pérdidas de embarazos recurrentes, no conseguir el embarazo después de un tiempo de búsqueda, y además aquellos que han tenido hijos con alguna alteración cromosómica, el 5% la causa está en que alguno de los dos lo tiene. ¿Por qué menciono también quiénes han nacido los hijos? Porque podemos no encontrarlo en nuestra sangre y en nuestras características, en nuestro cariotipo, pero sí están en los gametos y repetirse. Eso tiene un nombre, se llama mosaico germinal, en nuestras células, sea espermatozoides u óvulos, hay una información diferente a la que tenemos en el organismo, que la única forma de saberlo es estudiar el producto finalmente. ¿Qué quiere decir? Hacer un tratamiento de fertilidad, estudiar los embriones y poder diagnosticar que eso se está repitiendo. Y podemos decir, bueno, eso está en los gametos. Existe el estudio, después creo que lo vamos a charlar, el FIS espermatozoide, el estudio de los óvulos, pero en la práctica lo más concreto para tener esa información es estudiar los embriones. Por eso Bien, entonces, el pregunto, cariotipo es ese mapa genético exacto, que ahí, todos tenemos y ahí después, que todos los que están en tratamiento de reproducción deberían hacerlo como rutina. sí, yo te voy a hacer una pequeña corrección que no es a vos, sino es a los médicos mismos, que es eso de usar el mapa genético. A los que hacemos genética, como mucho no nos gusta usar la palabra mapa, No, tiene su nombre que no lo usamos. se usa mucho, está perfecto, no te lo estoy diciendo puntualmente a vos, pero para tratar de hacer un poco de cultura en esto. Se llama cariotipo, no es necesario que se sepan el nombre, pero es el estudio de los cromosomas. Y si le quieren decir mapa, nos vamos a dar cuenta de qué se está hablando. Porque en sí, la realidad es que después podemos hacer el mapa de cualquiera de los otros estudios. Estamos haciendo un mapa genético de cualquiera de las otras cosas que hagamos, porque estamos estudiando o más profundamente esos edificios, ir a mirar o cada piso con un estudio que se llama array, o cada ladrillo si hacemos una secuenciación. Ese es el punto. Y siguiendo un poco el hilo de lo que veníamos hablando, lo otro sería si se presenta alguna manifestación, que sería alguna enfermedad en la familia puntual, y ahí tenemos que saber si hay alguno de esos ladrillos o varios ladrillos que están alterados e ir a evaluarlos, a ver si Por ejemplo, ahí Virginia nos decía que tiene síndrome de Turner. Sí, el síndrome de ¿Qué Turner sería? es una alteración cromosómica que son el sexo femenino, en lugar de tener 2X, tiene una sola X. Existen otras formas de presentación, puede ser que no falte toda la segunda X, sino una parte, o que haya una parte repetida. Técnicamente pueden pasar diferentes situaciones que predispongan a las manifestaciones del síndrome descrito por el doctor Turner hace muchos años, que empezó a evaluar pacientes suyas con baja talla y con algunas características del cuello y problemas endocrinológicos, y los catalogó como síndrome porque describió todas las características que tenía, y una vez que encontró que la causa estaba en esa falta de información en el cromosoma, en uno de los 2X, y después se fue encontrando las diferentes posibilidades de alteración en el cariotipo. Entonces, ese es el síndrome de Turner. Ella dice que no funcionaban sus ovarios. Bueno, eso es lo que yo digo, tiene una alteración endocrinológica. Hoy en día, con los tratamientos de fertilidad, los individuos con síndrome de Turner pueden llevar adelante un embarazo con una salvedad muy importante, que es que tiene una alteración a nivel cardiológico, en realidad de la aorta, que tienen que tener mucho cuidado en el embarazo, ser controlados por cardiólogos, y la autorización final de la posibilidad de embarazo la dan los cardiólogos. Porque durante el embarazo, el esfuerzo que hace el corazón muchas veces no lo toleran, entonces está contraindicado el embarazo. Bien. No, Virginia se embarazó, tiene una nena. Perfecto. Divina. Le mandamos un beso. Muy bien. Y nos contó toda su historia, por eso yo recuerdo pequeñas cosas, y recurrió a ovodonación por este tema de que no producía óvulos. Muy bien, ese sería el camino a seguir, porque el útero, a pesar de ser más pequeño, por también los problemas endocrinológicos que tiene, no quiere decir que no pueda llevar adelante un embarazo. Perfecto. Entonces, contando con los óvulos. Bueno, entonces llegan multitud de personas a la consulta. Lo que a veces queremos acortar camino es diciendo en qué momento es necesaria esa consulta. ¿La consulta con el genetista o la consulta con el genetista? Con el genetista. Mirá, nosotros la estructura que tenemos es que la consulta con el genetista, por supuesto, primero con el ginecólogo, el especialista en fertilidad,
Y la consulta con el genetista es casi de rutina, y digo casi porque muchas veces con la explicación que tiene el ginecólogo es suficiente, porque el genetista en esa consulta, primero que va a hacer preguntas que no hace el resto de los médicos. Porque si entramos un poco más en la historia familiar y la historia de enfermedades, que seguramente surgen algunos interrogantes que puede ser que no los tuvieran y generan incomodidad en ese momento, pero que pueden resolver problemas de antecedentes. Y otras veces se hacen preguntas que habían quedado ahí dando vuelta porque le parecían que era un poco tonto o un poco pavo preguntar el primo que tenía un retraso madurativo leve porque no había terminado la primaria. Bueno, todas esas dudas no está mal que se pongan arriba de la mesa, porque ir a pasar por un embarazo y que esa duda después empiece a crecer porque uno tiene miedo durante el embarazo, indudablemente se genera mucho más miedo si uno no preguntó y no le dijeron quédate tranquilo, que eso no es hereditario, no se va a repetir, y eso seguramente va a ser mucho mejor que no saberlo. Pero está también en esa consulta la explicación del porqué de los estudios de genética que se proponen. Uno es el cariotipo y otro es la enfermedad de transmisión recesiva, que también es un tema que vamos a tocar en los tipos de herencia, que es la fibrosis quística, por la frecuencia de portadores que tenemos a nivel mundial, pero en nuestra población también, y que nosotros lo proponemos para descartar que los dos sean portadores, que al menos uno de los dos no sea portador, y que esos hijos puedan tener esa enfermedad, que es una enfermedad seria desde el punto de vista médico y de la salud, una enfermedad a la cual hay que dedicarle la vida para poder estar mejor de lo que se está. Y entonces, si podemos prevenir que nazcan chicos con esa enfermedad, mucho mejor. Entonces, todo eso lo tiene en la charla con el genetista. Otras veces pasa que tienen antecedentes, que es el otro apartado, alteraciones cromosómicas, y el otro alteraciones genéticas, o génicas, por decirlo bien. Génicas es de un gen. Pero digo genéticas también porque a veces no es un solo gen el involucrado, que son aquellas enfermedades que están puntualmente identificadas, que hay una alteración, una mutación en un gen, un cambio en un gen, que genera una manifestación. Entonces una familia viene, nos cuenta, tengo el antecedente de un hijo, de un hermano, de un primo, de un tío, de un familiar muy cercano que tiene esta enfermedad. Nosotros podemos ser o no ser portadores, la podemos transmitir, ahí no nos vamos a meter en herencia dominante, recesiva y los otros tipos de herencia. Pero entonces esa pregunta también puede ser, y a veces hay parejas que empiezan la consulta en un centro de fertilidad por el genetista y no por el especialista de fertilidad. Bien, cuando ya vienen pensando que puede haber algo dentro de la familia, padres, madres, tías, primas, y hasta ahí llegamos, no mucho más. Exactamente, debería ser no mucho más, pero a veces las preguntas vienen... ¿Cuáles son los signos de fibrosis quística para ver si tenemos alguno en la familia? Mira, fibrosis quística es una enfermedad que el diagnóstico debería estar hecho, pero hay muchas veces que los portadores que no deberían enterarse porque se le da el nombre que para mí está mal de portador sano, porque creo que ninguno de nosotros somos sanos, pero se le dice portador sano porque no manifiestan la enfermedad completa, pueden tener alguna manifestación respiratoria en la infancia recurrente, o sea, pasar por diferentes crisis de neumonía o la famosa bronquiolitis de los chicos. En el caso del sexo masculino, obstrucción de la salida de los espermatozoides, entonces en un espermograma tener o muy bajo recuento de espermatozoides o nulo. Todo eso son manifestaciones de portadores y no de enfermos de fibrosis quística, porque aquellos que tienen la fibrosis quística, porque tienen los dos genes, la fibrosis quística, como dije, es recesiva. Heredaron los dos, claro, padre y madre. Exactamente, en la enfermedad de transmisión recesiva tenemos que contar con los dos genes con la mutación. Debería conocerse porque tiene manifestaciones bastante serias y seguramente hay un médico que llegó al diagnóstico. Además, desde el año 95 es una de las enfermedades que se estudian en el screening neonatal. Las tres primeras fueron hipotiroidismo, fenilcetonuria y fibrosis quística. Entonces deberíamos, y yo hablo en este término de condicional, porque no se cumplía con esa ley. Hoy el screening está mucho más expandido, se hacen mucha más enfermedades, y esas son las tres primeras. Fibrosis quística primera. Entonces, o sea, nos enteramos cuando nace un bebé si porta este gen. Sí, no se estudia el gen, se estudia una manifestación de la enfermedad
y ahí empieza todo el camino a tratar de detectar si la enfermedad está. Entonces sería raro que se escapara y que el diagnóstico sea más tardío, pero puede seguir pasando. Pero lo tenemos en cuenta, o sea, que nos pueden avisar en ese momento, cuando nace, Sí. Que puede tener alguna alteración de este tipo. Exactamente. Perfecto, eso no lo sabía. Tiene una enzima que está aumentada, esa enzima llama la atención y hay que hacer todo un seguimiento de diferentes tipos de análisis para llegar al diagnóstico o el presunto diagnóstico para hacer el estudio genético y determinar si está o no está esa enfermedad. Eso debería pasar siempre con todos los nacidos. Y bueno, si no pasa, esos son los síntomas como conté antes, primero respiratorios y después puede haber otro tipo de síntomas a nivel digestivo. Si la enfermedad está presente, es bastante claro que está. Entonces, por eso nosotros prevenimos las parejas antes de la búsqueda del embarazo, se le hace el estudio y se previene. Abortos recurrentes, puede ser un tema que pueda tener una pata genética, como decimos. La principal causa de aborto son las alteraciones cromosómicas. La número 1, de nuevo, es la trisomía 21. A pesar de que nosotros vemos que han nacido muchos se interrumpen durante el embarazo y muchos directamente no empiezan. Pero aborto recurrente... Otra vez, ¿eso es espontáneo o tiene alguna herencia? La trisomía 21, el 95% de los casos, 96% de los casos, es porque alguna de las dos células, ya sea óvulo o espermatozoide, tenía un cromosoma de más. Es azaroso, no lo podemos determinar de antemano y no es hereditario. Es genético cromosómico, pero no es hereditario. El otro porcentaje que nos queda, el 4%, hay un 1% que se da por lo que se llama mosaico, que fue una alteración en la división posterior, si espermatozoide bien, óvulo bien, cuando se juntaron y empiezan a dividirse, una parte de la célula se divide bien y la otra no, y eso le da el mosaico, es el 1% de los casos, y el otro 3 o 4% es heredado. Alguno de los dos padres tiene una traslocación, como aquella robertsoniana que hablamos antes, entre un cromosoma 21 y otro par. Si es con el 21 mismo, toda la descendencia de ese individuo va a tener un 21 de más, porque los que tienen el 21 de menos no van a dar embarazo. Si es con un 14, algunos pueden tener 14 de más, algunos 21 de más, algunos 14 de menos, algunos 21 de menos, y otros pueden estar bien, porque van el 14 y el 21 que están bien. Entonces, un 3 o 4% puede ser heredado, el resto es azaroso. Bien, entonces si tenemos en nuestra familia algún antecedente de síndrome de Down, abrimos el ojo. Exactamente, lo que hay que ver es porque el diagnóstico que se puede haber hecho en ese individuo es el que nos sirve para saber si eso fue azaroso o no. ¿Cómo se lee el cariotipo de trisomía 21, de síndrome de Down, que nosotros llamamos libre quiere decir que se dio por el azar? Nos va a decir que hay 47 cromosomas, o sea, en lugar de tener 46 dice 47, porque hay uno de más. Va a tener una coma y va a decir lo que nosotros llamamos complemento sexual, si es sexo masculino o femenino, XXXY, y después va a tener la aclaración de ese más 21, que quiere decir que hay un cromosoma 21 de más. Si dice así, 47, XX o XY más 21, se llama trisomía libre, que es la que no es heredable. Eso nos podría dejar tranquilo, pero siempre podemos consultar con un médico que nos cuente un poco más de detalle y además podemos proponer hacer el cariotipo de esa pareja si quieren mayor tranquilidad, estar totalmente seguro de que eso no fue por la herencia. O sea, ahí el cariotipo estaría indicado 100% para ambos. El cariotipo 100% no está, por eso se propone, desde el punto de vista médico, no está indicado, en ese caso no está indicado porque nosotros sabemos que es libre, que no es heredado, que jugó el azar y que puede haber jugado la edad de los óvulos. Cuando está indicado, cuando hay una traslocación, cuando ese cariotipo dice 47, XXXY, más 21, T de traslocación, y nos cuenta qué cromosomas son los que están pegados, el 21 con un 14, el 21 con otro 21. Y ahí sí tenemos que hacer el cariotipo de la pareja para saber cuál de los dos es el que lo tiene, para poder ofrecer de qué manera eso puede no repetirse, cuál es el riesgo de que se dé. Todas las alteraciones estructurales tienen un riesgo diferente. Entonces nosotros cuando la identificamos en ese 5% de las parejas que les conté, nos sentamos a contarles cuál es el riesgo, los genetistas, ¿no? Por eso hablo en plural.
contamos. Sí, Bueno, sí. el riesgo de que esta alteración se repita, ¿qué quiere decir? Tus gametos, vos tenés 100, hay 20, un 20% que van a tener la alteración, el otro 80 no, hay un 50 que la va a tener. Ese es el riesgo de que cada futuro embrión que se produzca tenga una alteración. El riesgo cada uno lo miramos con nuestro cristal. Por ejemplo, la translocación robertsoniana 13-14, que es la más frecuente, tiene un riesgo del 1% de generar embriones con alteraciones. El resto o no se dan o se equilibran porque es una cuestión de la misma naturaleza trata de solucionar el problema y lo puede solucionar. Esa translocación frecuente es la más frecuente porque es la que mejor podemos resolver. Entonces, una vez que pasamos ese riesgo, las opciones que se dan para seguir adelante son correr el riesgo de buscar un embarazo naturalmente, esperando que el siguiente no haya recibido los gametos alterados, no correr el riesgo, y ahí tenemos dos salidas. Número uno, usar un donante, como tuvo que usar Virginia, porque tenía el síndrome Turner y porque no producía óvulos, o sea, el donante lo usamos cuando no hay óvulos, cuando no hay espermatozoides, cuando se puede transmitir algo que no deseamos transmitir. Y la tercera opción, que sería la segunda, cuando el riesgo no lo queremos correr, es hacer un tratamiento de fertilidad, generar los embriones y estudiar los embriones para elegir aquellos que no tienen la alteración, ya sea cromosómica, Ahora entramos ahí. por eso, ya sea cromosómica, Ahora entramos al PGT. como genética, exactamente. Entonces, eso es lo que le proponemos a la pareja. ¿Me escuchan ustedes un segundo? Sí. Sí. Yo a ustedes no los estoy escuchando, se cortó el sonido hace 2 o 3 minutos, así que es una pena. Igualmente yo sigo acá, lo que sí, Caro, estate atenta a las preguntas porque veo que van saliendo y no los quiero interrumpir a Ramiro porque trato de leerle los labios, pero bueno, se pierde. Entonces, Yo me quedo acá esperando tema, hasta que se cumpla el tiempo y les voy avisando, pero ustedes me escuchan bien a mí. Sí, perfecto. Gracias, bueno, yo me quedo acá. Bueno, antes de cambiar de tema, vamos a leer las preguntas. Yo creo que la gente nos escucha porque ahí veo que Virginia hizo una pregunta sobre el screening. Es muy largo, respondo a esas preguntas. Es muy largo el listado. Sí. Te miento, cuáles son todas, va a ser muy difícil que yo te cuente todas. Puede ser que por este cariotipo novule, no sé, Silvina, que contaste anteriormente, ahí lo vamos a buscar. Bueno, no encuentro. Bueno, si querés volver a escribir el cariotipo, si no lo leemos después. Si una pregunta dejamos para después. Pero sigamos el hilo, Caro, sigamos el hilo y en lo que estamos sigamos hablando. El hilo. Ahora yo por el WhatsApp les voy preguntando le voy contando a Vanina porque ella revise las preguntas. Hablábamos que teníamos todos estos problemas previos y ya estábamos buscando soluciones. Entonces, una solución es reemplazar el gameto que está en falla, vamos a decirle mal y pronto, perfecto, y con un donante. Y otra solución es, evaluando el porcentaje de incidencia que tiene cada uno, poder hacer una selección, o sea, un análisis que seleccione de los embriones cuáles son los aptos y cuáles son los que portarían también este problema. Exactamente. Es el famoso PGT, que las chicas ya lo conocen todas, pero bueno, si hay alguien que se enganche y todavía no inició, sabe que hay muchas ramas por donde nos podemos ir derivando. Exactamente. El PGT, que es una sigla que fue modificándose, que es una cuestión más dialéctica que otra cosa, hoy se llama test genético de preimplantación. Preimplantación quiere decir antes que se implante el embrión, que en realidad es antes que nosotros hagamos la transferencia embrionaria, lo vamos a estudiar. Inicialmente se dio el término de diagnóstico genético preimplantación. ¿Por qué no se usa más diagnóstico? Porque en realidad nosotros estamos estudiando toda la población y evaluamos lo cromosómico, entonces estamos haciendo diagnóstico una parte, y cuando uno hace lo que se llama screening, evaluar toda la población de riesgo, para nosotros todos los embriones son de riesgo, porque como conté antes, esta cuestión de las alteraciones cromosómicas es muy frecuente, sobre todo si evaluamos embriones de pareja que tienen dificultad para concebir, mayor riesgo todavía de que haya alteraciones cromosómicas, porque está visto que cuando se empezaron a utilizar los embriones estudiados, y creo que era una pregunta que también teníamos después, la tasa de embarazo de los centros de fertilidad aumentan. La comparación entre embriones estudiados y no estudiados, casi que se duplica la tasa de embarazo según el centro. Esa era una de nuestras preguntas. Exactamente. ¿Cuánto era
esos porcentajes? Mira, cuando la tasa de embarazo, y después vuelvo hacia atrás, no se preocupen, cuando la tasa de embarazo era del 35, en los lugares son 35%, casi que se duplica, supera el 65, 70, 75% de embarazo con los embriones estudiados. ¿Por qué? Es muy claro que la alteración cromosómica es la principal causa que nos frena para la reproducción, ya sea naturalmente o con tratamiento de fertilidad. Entonces, ese PGT, que hoy se llama test genético, estudia los cromosomas y nos cuenta que la cantidad de información que tiene que haber en cada uno de los pares es la justa y necesaria para que ese embrión se desarrolle como esperamos que se tiene que desarrollar. De nuevo voy a esta famosa palabra sano, que a mí no me gusta utilizar, es una lucha que tenía en su momento con mi papá, porque te decía los embriones sanos, elegimos los embriones sanos, y bueno, y casi que Sano y normal, no hay que usarlo. Exactamente, ni sano ni normal, porque sano después se genera la pregunta. Ahí se nos cortó el doctor. Sí, lo estoy viendo. Si te estoy leyendo los labios. Ahí está, ahí está. Una llamada, y se me perdí. Estoy. Ahí estoy. Bueno, entonces decía, ni sano ni normal. Primero, no porque no para mí no sé qué significa normal. Puede ser lo más común, lo que más se repite. Pero al poner normal, cada cosa que salga de lo que nosotros creemos que es normal es anormal. Y me parece que está mal, le ponemos una carga innecesaria. Pero sí va a tener la carga cromosómica que es necesaria para que el embarazo siga adelante y para que ese chico pueda nacer sin las alteraciones que nosotros conocemos cuando tienen un cambio en sus cromosomas. El PGT estudia la carga cromosómica, nos dice que cada cromosoma está como tiene que estar y como esperamos para que eso siga adelante, para que aumente la chance de implantación, disminuya la tasa de aborto y aumente la tasa de nacidos vivos también. Eso es lo que genera. Y en medido en lo que son tratamientos de fertilidad, baja la cantidad de tratamiento que tiene que hacer una pareja o las parejas en general para conseguir el primer embarazo. Sin estudio está medido que se necesitan, no sé si me están escuchando porque yo la ruedita, se necesitan como media, ¿me escuchan? Voy y vengo, Mazo, no sé. mazo. Ahí se cortó un poco. Ahora. ¿Qué se perdieron? Y repito. No, el último pedacito se cortó, bueno, nada más, no se perdió. Decía, por ahí vi las rueditas, puede ser la conexión, decía que sin el estudio se necesitan en media, ¿qué quiere decir? Que la inmensa mayoría de las parejas reciben, consiguen el embarazo al tercer tratamiento. Con el estudio, la gran mayoría lo consigue al primer tratamiento. Bien. Eso significa mucho desde el punto de vista emocional para las parejas, desde el punto de vista económico para las parejas, para las obras sociales, para el Estado. O sea que el estudio de los embriones, a pesar de ser caro, tiene un beneficio muy grande. Entonces, bueno. Bien, por ejemplo, hablando entre las chicas que ya conocemos, cuando nos transfieren un blasto y te dicen, es el blasto más lindo, está bárbaro, cosa que, bueno, agarramos con pinza, puede ser que uno de esos embriones lindos, por más lindo que se vean al microscopio, no tengan o todos los cromosomas o alguna alteración por la cual no provoque embarazo. ¿Sí? Por más que todo lo demás esté perfecto, no provoca embarazo. Entonces, una vez que se estudia y es apto, se puede decir que la causa por la que no prendió ese embrión es... por la alteración cromosómica. Ajena. Exacto. No. Si está apto si para transferir, claro, por supuesto. Está analizado. Es así. Nosotros cuando empezamos con el estudio de los embriones hace varios años y deberíamos actualizar la estadística, hicimos ese cruce de datos que vos acabas de decir. ¿Qué quiere decir? El embriólogo nos cuenta, estos embriones son, vamos a poner A, B y C para poner una categoría simple. Sí. Estos son categoría A, estos son categoría B, estos son categoría C. Y después cruzábamos con cuáles nosotros le encontrábamos la dotación cromosómica acorde o no. Vamos a hablar de términos técnicos, euploide o aneuploide. Euploide quiere decir eu de que está bien, aneuploide de que no está bien.
En ese cruce de datos, por supuesto que la mayoría de los A eran euploides y la mayoría de los C no lo eran, pero había muchos C que eran euploides y muchos A que no lo eran. Entonces, lo que ve el embriólogo al microscopio no tiene la misma certeza que haber estudiado los cromosomas. Y eso puede ser darnos dos informaciones. Una, la que decís vos, haber visto que el embrión era muy bueno, lo estudiamos, y también era muy bueno, el embarazo no se dio, hay que buscar otra probable causa de la no implantación. En el caso de que los C sean euploides y los A no, también nos da la posibilidad de decir, bueno, intentaste transferir un A y no te embarazaste, estudiemos los otros para saber qué dotación cromosómica tienen, para ver si conviene o no conviene transferirlos, o si realmente va a aumentar o no va a aumentar la posibilidad de conseguir ese embarazo. El estudio de los embriones da mucha información. Nos da información, por ejemplo, en parejas que estudiamos 4 embriones y los 4 están alterados, decir, bueno, esto puede repetirse con mucha frecuencia. Empecemos a pensar, muchas veces plantea el ginecólogo, pensar en el tratamiento con gametos donados. Bueno, toda esa información la obtenemos del estudio del producto. No solamente encontrar el embrión que está bien, sino encontrar el por qué. Porque muchas veces pasan años transfiriendo embriones muy lindos, de eso que contabas vos, de esa categoría A, fue hermoso, la transferencia hermosa y el embarazo que no se da, y cuando los estudiamos nos damos cuenta que tienen alta frecuencia de alteraciones cromosómicas, y decimos, bueno, este es el problema. Tenemos que plantear seguir por otro camino, porque si no vamos a seguir chocando contra la misma pared. O en todo caso, poder decir a esa pareja, esto tiene altas posibilidades de volver a pasar, no es lo mismo volver a hacer un tratamiento sabiendo que eso puede pasar con desconocer el motivo. ¿Está? Entonces, bueno, toda esa información que obtenemos es muy útil. En lo genético, ya hablando de implantación, en lo genético, ¿es siempre culpa del embrión o hay algo genético que pueda hacer que el endometrio no crezca, que el endometrio no sea receptivo o algo por el estilo? Mira, del endometrio no receptivo se hacen estudios que te cuentan cuál es el periodo mejor para transferir. La realidad de lo que nosotros hemos evaluado es que la mejoría en la tasa de implantación a partir de eso no fue tal como se esperaba, hay que, al menos en la práctica nuestra, y eso es la postura que tenemos nosotros como centro, pero de cualquier manera no se está estudiando, se estudia más expresión clínica, química del endometrio, pero no genética. Lo genético por ahora es lo que podemos estudiar del embrión, la causa del embrión. Y muchas veces hay un estudio hecho hace muchos años que también se han identificado características génicas o genéticas del embrión que predisponen al parto prematuro, por ejemplo. Entonces, toda esa carga genética... ¿Cuáles serían? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esas? No, hay estudios que todavía no están... yo digo siempre, no están en el mercado, no es algo que nosotros podemos estudiar, porque son estudios que no han terminado de tener consistencia para que nosotros lo podamos usar en la vida diaria. Es decir, bueno, tuviste un parto prematuro, vamos a ver cuál es la causa para ver que no se repita. Bueno, casi siempre, la mayoría de los partos prematuros se dan por alguna falla en la placenta, en el útero, la capacidad del útero de contenerlo, la gran mayoría son por eso. Pero se ha visto que muchas veces hay un disparador del embrión, pero todavía no es consistente el estudio para decir, bueno, esto lo podemos usar para saber. Pero esto era un poco una respuesta que lo genético principalmente es del embrión. Bueno, hay muchísimo para preguntar de PGT. Por ejemplo, dice, si el cariotipo es 46XIQH, sí, más. HIJK, ya seguimos por todos. XIQH puede dar algún lugar a abortos. Bueno, el cariotipo XIQH más quiere decir que la heterocromatina, que es una porción de esa estructura que yo le decía de los cromosomas, una rayita más oscura, una más clara, la heterocromatina es la porción del cromosoma que no informaría. De nuevo lo incondicional, porque está revisando esa información y se supone que esa parte, que es la más clara de los cromosomas, sí tiene algún funcionamiento, sobre todo en estimular o inhibir a los genes que están en la parte más oscura, que sería la que trabajaría. Pero de cualquier manera, por ahora sabemos que esas porciones en los cromosomas 9 y en la sí pueden estar
crecidos o más chiquitos. Y eso no va a cambiar desde el punto de vista clínico, no va a tener un impacto clínico. O sea que el QH más, el QH menos, es lo que nosotros llamamos una variante de lo mal llamado normal, una variante de lo más común. Las variantes de lo más común, nosotros tenemos que evaluar que en el 1% de la población estudiada se tiene que dar esa variante y no tiene que tener manifestaciones. Cuando eso se da, se llama polimorfismo de lo normal, una variante de lo normal, y que no tiene consecuencias clínicas. Entonces, como está informado ese QH más, tranquilos. Hubo un estudio que también se pensaba en el principio que iba a terminar contándonos que era así, que cuando ese 9 QH más que daba el sexo masculino tenía impacto sobre el espermograma. Eran espermogramas con bajo recuento espermatozoide o nulo recuento espermatozoides, no terminó teniendo una información Y tan en aborto certera. eso tampoco. ¿Cómo? Y en aborto, cuando Y una en vez que se aborto, forma el en embrión, aborto naturalmente, tampoco así está. sea, Después tampoco. un estudio que se pensaba que tenía impacto en la talla, entonces en talla baja también se vio, pero no, sigue manteniéndose que el QH más es una variante de lo normal, por decir de alguna manera, que se entienda. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, las chicas tienen alguna pregunta más sobre PGT, Sí. ya que estamos en ese tema, y si no cambiamos, seguimos a otra de las preguntas. Uh-huh. Silvina ya había preguntado en otra oportunidad, Sí. más arriba, Solcito, la profe, dice, ambos hermanos tienen displasia ectodérmica heredada de mi mamá. Uh-huh. ¿Se puede hacer un análisis antes de quedar embarazada para saber? Habría que ver primero eso, el caso positivo, si ya tiene diagnóstico genético, y eso evaluarlo, se hace lo que se llama test de informatividad, saber si somos capaces de ver lo que vemos en la sangre de los seres humanos, de las personas ya nacidas, en los embriones, que tenemos muy pocas células. Si somos capaces de hacer el diagnóstico, y no para todo, y en este caso no te puedo responder puntualmente, porque cada vez que se va a hacer un test como eso, hay algunas enfermedades que son mucho más frecuentes, que podemos decir, tenemos muchas chances de que podamos estudiarlo, pero en las que no son tan frecuentes, no. En este caso, la displasia ectodérmica, habría que hacer lo que se llama test de informatividad, tener la muestra de los individuos que la manifiestan, con el estudio ya hecho, y de las personas que van a formar parte de la pareja, y saber si lo que nosotros podemos contarle en los embriones es suficiente para decir, este embrión lo tiene y este no. Bien, pero estaría indicado aplicar Sí. PGT Sí, en realidad en ese caso en todos los casos. sí nos cambiamos a la otra sigla, que ya también dejó de ser PGD, porque ahí haríamos diagnóstico, estamos evaluando un gen puntual. Entonces no estamos haciendo el test de los cromosomas, sino el estudio de un gen en particular. Ahí sí se llamaría diagnóstico genético, pero bueno, también cambiaron la sigla, no quiero hacer lío. PG es PGT-M, PGT, sí. Tiene... Bueno, sí, el que lo tiene que hacer reconoce bien cuál es la una diferencia M. entre cada uno. Sí, porque Sí, ahora no nos vamos a profundizar mucho ahí por una cuestión de que ya han llegado al genetista y ya el genetista es el que está dando esa explicación. Sí. Pero bueno, en base lo llamamos PGT nosotros en general y después cada caso se formará con lo que corresponde. Sí. A ver, Vani. Sí, chicos, perdón, que debe estar quedando horrible, que no los veo. Te prometo, Ramiro, que lo voy a ver cuando quede grabado. Pero vayamos redondeando porque nos quedan 5 minutos, así no se nos corta el Instagram, ¿sí? Bueno. Sí, te escucho, Caro. Nos hablaba una de las chicas, nos contaba del caso de una enfermedad recesiva que ambas, en la pareja, ambos participantes de la pareja lo tienen en un gen y lo heredaron a una de sus hijas. Es una enfermedad cromosómica recesiva y no recuerdo el nombre ahora exactamente, mitocondrial. Lo tenía en el otro papel y acá en este no lo tengo. Bueno, pero aprovechamos el ratito rápido y aclaro 2 o 3 cosas de las génicas. Sí. Las recesivas, si son los dos portadores, podemos hacer lo que les conté, usar un donante que esté estudiado y no lo tenga, entonces la enfermedad no se va a manifestar en la descendencia, o intentar estudiarla en los embriones.
y ver cuál es aquello. Por eso nosotros estudiamos, si los dos son portadores de fibrosis quística, hacemos esa propuesta. Lo mismo que si hubiera algo cromosómico. Lo mitocondrial, que es otro tipo de herencia, se transmite a través de los óvulos, porque las mitocondrias, que es la parte de la célula que le da energía a todas las células de nuestro organismo, tienen mayor contenido en los óvulos. En los espermatozoides tienen muy poca cantidad de ADN, entonces las enfermedades mitocondriales se transmiten a través de los óvulos. Por eso si leyeron una noticia de hace año y medio, de ese embrión, esos hijos que tenían 3 padres, era porque habían sacado la parte, el contenido cromosómico nuclear de los óvulos. No nos metamos ahí, que es muy largo eso. Por eso, no nos metamos ahí, que es muy largo. Hicieron trasplante de información a mitocondrias. Bueno, eso también se podría hacer. Eso también se evalúa. Todas las enfermedades que tienen alguna alteración en el ADN se puede proponer estudiar. No quiere decir que todas se pueden estudiar, se pueden proponer estudiar. Y si no, la opción de usar un donante para evitar utilizar las células que tienen la alteración. En general, ovodonación. Exactamente. Sí, depende, porque si es la familia masculina se estudia, se utilizan semen donado. Bueno, perfecto. Hablamos un montón. Sí. Perdóname. Sí, decime. No, ahí preguntaba Silvina del triple X. En realidad el triple X no debería tener alteraciones en la ovulación. Es muy raro, no está tan descrito, lo que no quiere decir que no pase y que no sea alguna característica particular. El triple X tiene como manifestación, que son mujeres que tienen 3X en vez de 2, manifestaciones de la conducta, una mayor timidez, dificultad en el contacto con los demás, que eso se trabaja porque el medio ambiente nos ayuda a modificarlo. Y después otra pregunta que está acá, que es el plasma rico en plaquetas sobre rejuvenecimiento ovárico. No tengo tanta información, nosotros lo estamos utilizando para mejorar la implantación, ¿sí? Y con muy buenos resultados. Bien. Bueno, se nos termina el tiempo, agradecemos muchísimo al doctor, que nos cuente cuál es alguna red social o algún lugar en donde puedan conectarse, digamos cuál es su punto de conexión. Mira, en todas las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o Instagram, estoy con mi nombre y apellido, así que no es para nada difícil encontrarme. Y ahí cualquier consulta con mensaje directo no hay ningún problema. Si estamos lejos... Y si no en Rosario, personalmente. Estamos en calle Oroño 1520, chicos, que lleva nuestro apellido. No los quiero interrumpir, perdón, Doc, pero nos van a echar si no. Te comprometo para que sigamos, porque es apasionante, si en algún otro momento te podemos invitar y seguís contándonos todo esto que es tan lindo y realmente para los que nos gusta escucharte es muy apasionante. Y que nos digas si hay pacientes que quieren contactarte, cómo se pueden contactar con vos, les volvemos a decir que estás en Rosario. Pero si nos podés decir, ya lo dijo, perfecto, listo entonces. Ya lo dije. Buenísimo. Perdón, les prometo que los voy a escuchar después. Le mando un saludo a Silvina Lasker, que es Milagros, es la primer nena por un estudio de preimplantación que hicimos nosotros en nuestro centro hace varios años, así que le mando un beso que ella escribió. Y bueno, cuando quieran, volvemos a hablar, cuando quieran, como habrán visto, me gusta hablar, así que no tengo problemas. Un abrazo a todos, la semana que viene hacemos otro. Dale. Listo, nos vemos. Gracias, Ramiro. Saludos. Un abrazo grande y como siempre, gracias por estar cada vez que te llamamos. Gracias. Nos vemos, chau, Caro. Chau. Listo.